Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este primer video quiero hablarles acerca de mi último viaje que fue a Marruecos. Viajé los primeros días de abril, por lo que coincidió con el Ramadán. Durante ese mes los musulmanes lo que hacen es ayuno, reflexión, muchísima más oración, tienen que compartir con los que menos tienen. Es un mes bastante especial para los musulmanes. Es un mes, son 30 días que se suelen dar entre marzo y abril. Entonces toda la semana que yo estuve cayó con Ramadán. Es por eso que fue un viaje bastante interesante donde me gustaría mostrarles algunas imágenes y algunos videos muy particulares, sobre todo que se dan en esta época. Pero ¿qué es lo que más me hizo reflexionar? Lo que más me chocó fue que el clima que ellos tienen es bastante hostil. Si bien tiene varios tipos de terrenos, digamos, Marruecos, desde desiertos hasta junglas, el clima en general es hostil. El calor, hay momentos en los que son 50 grados, que son bastante difíciles de soportar. La mayor parte del país es bastante árido, no llueve mucho, por lo que no crece prácticamente nada. Entonces, yo mientras recorría esto, yo hace varios años que ya vivo en Europa y antes en Argentina, donde uno tira cualquier cosa y crece, quizás no tuve en cuenta el valor que tiene eso y sobre todo que tenía en aquella época. Pero en Marruecos todavía hay cosas que las siguen viviendo como en aquella época. Entonces, cuando me puse a ver que había muchísimos pueblos por los cuales íbamos pasando con la camioneta, fui viendo la cantidad de pobreza que había, el nivel de pobreza era impresionante. La gente vive realmente en situaciones deplorables en gran parte de Marruecos. Entonces es que me puse a reflexionar bastante acerca de cómo viven ellos y cómo se toman la forma en la que viven. Porque, ¿qué podría uno pensar? Ellos rezan 4 o 5 veces por día, más hacer un mes de ayuno donde sienten que Dios les está perdonando los pecados. O sea, ellos viven para Dios, agradecen permanentemente a Dios por todo lo que tienen, pero ellos tienen una dependencia absoluta con Dios, porque ellos no tienen la capacidad de ahorrar de acá a no sé cuántos años. En muchos pueblos la gente sabe a lo que va a comer ese día. Entonces yo pude ver cómo había señoras grandes con sacos de hortalizas que recogían en la mañana para darle de comer a sus ovejas y sus cabras. Y los maridos salen a pescar, cuidan las ovejas y se puede ver cómo existen los pastores con los palos a la orilla de la ruta, como en las películas. Cuando pude ver esto, varias cosas pasaron por mi cabeza, porque fue como ¿cómo puede ser que esta gente viva así en el siglo XXI? En la época en la que estamos viendo cómo la inteligencia artificial se ocupa de un montón de cosas, ¿cómo puede ser que esta gente siga dependiendo de si la oveja come o no? El agua, obtener agua es muy difícil, no llueve nunca. Entonces tampoco tienen la capacidad de regar sin problema para que siga creciendo. Lo que más me caló fue ver a las madres de las familias, yendo al río a lavar a mano la ropa. Fue muy fuerte y en ese momento, y acá va lo importante, es que pensé y digo, ¿cómo podríamos ayudar a esta gente a que viva más como nosotros? Más como vivimos en España, como vivimos en Argentina, si se quiere, como vivimos en los países más avanzados. Entonces ahí dije, a ver, yo creo que los podríamos ayudar, por ejemplo, que pudiéramos rezar para que algo mágico pase. Por ejemplo, que empiece a llover mucho más y que las tierras sean mucho más fértiles y que crezcan mucho más cosas. Y ahí dije, bueno, eso puede ser una opción para que tengan mucho más alimento y eso se puedan desarrollar, que tengan mucho más dinero para invertir en educación o que entre todos los países les podamos dar una cantidad de dinero para tener agua potable y más avances tecnológicos, más internet. Y ahí empecé a fantasear mientras iba en la camioneta y miraba a toda la gente en las veredas, en la acera, sentados sin trabajo, sin ver si van a poder comer al otro día, niños sucios y pasándola mal. Y yo pensaba, ¿cómo les podríamos ayudar? Y ahí dije, a ver,
¿Qué es lo que tenemos en Argentina? En Argentina tenemos las tierras hiperfértiles, donde crece absolutamente todo, donde ya tenemos internet en muchísimos lugares, tenemos electricidad, agua potable. ¿Y qué pasa en Argentina? Tenemos un montón de maldad, un montón de inseguridad, un montón de desigualdad, un montón de situaciones. Y ahí pensé, bueno, ¿y qué pasa en España? Y en España la gente de mi edad no está preocupándose por cómo conseguir el agua o cómo conseguir comida para ese día, sino que quizás está viendo si consigue para fumar marihuana ese día o cómo, a dónde vamos a salir de fiesta. Entonces, ahí dije, yo quiero que ellos tengan estas bendiciones. ¿Para qué? Tipo, ¿realmente necesitan esto? Porque ellos en este momento son muy felices y son muy agradecidos, porque todos los días le agradecen a Dios poder comer, poder dormir y poder tener salud. Entonces ellos son dependientes de Dios, no están enojados de por qué les tocó una tierra tan árida, de por qué no crece tanto como en otros lugares. Están agradecidos y en las encuestas lo van a ver, a donde ellos están agradecidos con el clima que tienen, con los paisajes que tienen. Entonces dije, ojo, quizás esta abundancia que tenemos en nuestros países nos hizo olvidar de dónde vinieron estas provisiones. Y al estar tan cómodos, tan tranquilos de lo que tiramos crece, de que todo está muy bien, al tener esta abundancia, ya nos olvidamos primero de quién nos la dio y segundo, salimos a buscar quizás estas satisfacciones y placeres completamente vacíos que nos van haciendo cada vez mal. Pero, ¿qué vamos a hacer? Salimos a fumar y drogarnos. Después tenemos que ir al médico para poder sanar los problemas. Pero tenemos un exceso. Había una broma que decía que hay un niño de África había ido a un país de Europa, por ejemplo, y cuando vuelve le decía a la gente de África, no saben, son tan ricos que comen mal y después van al gimnasio para adelgazar todo lo que comieron mal. Y así, o sea, se rompen la salud, después van al médico para recuperar la salud. Entonces, es impresionante. Punto número uno, cómo nos olvidamos de quién nos dio. Entonces, si nos dieron todo eso, ya nos olvidamos. Y segundo, como ya no necesitamos estar viendo si comemos o no ese día, nos empezamos a autodestruir y empezamos a ver qué hacemos con el dinero que nos sobra, con el tiempo que nos sobra, porque no tenemos que ir a ver si pescamos, si recolectamos hortaliza o si vemos si ese día conseguimos agua potable. Nos sobra tiempo. Y ahí es donde empezamos a buscar alternativas bastante ineficientes, improductivas y que nos hacen daño. Entonces, me dio mucho que pensar acerca de qué pedimos para África realmente. ¿Qué pedimos? ¿Tiene sentido pedir más dinero, más agua potable, más comida o qué? No llega a ninguna conclusión esto. No estoy dando una solución, simplemente es para pensar y primero pensar cómo estamos viviendo nosotros y qué podemos hacer con ese tiempo, ese dinero que nos sobra. No estoy hablando de salir a donar y todo lo demás. Creo que cada uno piense a partir de acá acerca de esto. No quiero bajar una línea, pero solamente me dio mucho que pensar y me dio ganas de poder compartirlo también con ustedes. Esto también me hizo pensar acerca de qué pasa en Latinoamérica, porque el nivel de pobreza que yo vi en esa parte de África era muchísimo mayor que el que vi en Argentina, por ejemplo. Y, y ahí pensé, ¿por qué es que en Marruecos se vive con muchísima más seguridad que en Argentina? Porque yo en Marruecos podía caminar a cualquier horario de la noche por lugares realmente pobres, donde los niños estaban jugando a la pelota hasta cualquier hora, o donde se podía caminar por callejones oscuros y nunca vi nada que me diera realmente miedo. Al principio sí, al principio tenía miedo porque estaba acostumbrado a que cuando pasaba eso te robaban, te mataban, pero acá no pasaba absolutamente nada. Entonces pensé, ¿cuál es la diferencia? Porque siempre se asocia pobreza con delincuencia. ¿Por qué ellos no la asocian? ¿Por qué ellos no hacen eso? Entonces ahí también, como yo lo veo, es justamente que ellos tienen un propósito para vivir, que básicamente es Dios. Cuando fui al desierto y me quedé
bueno, 2 noches, pero sobre todo una noche viviendo en una carpa, había un bereber. Los bereberes son la gente originaria de Marruecos. Y estábamos mirando las estrellas que se ven impresionantes en ese lugar porque no hay buena sola luz. Y le digo, ¿qué es lo más importante para vos en tu vida? Tipo, lo más importante. Se lo preguntaba en inglés y me dice, to pray, rezar. ¿Rezar? Le digo, ¿en serio? Sí. Le digo, pero no me vas a decir la familia, la libertad, la salud. No, no, rezar. Y ahí empecé a entender la magnitud de cómo ellos viven realmente esto. Y le digo, ¿y qué piensas acerca del Ramadán? Porque es un mes en el que no pueden tener sexo, no pueden pecar dentro de lo posible, ¿no? No pueden fumar, por más que fumen, no se pueden drogar, no pueden tomar alcohol, no pueden nada. Y me dice, es el momento más feliz del año. Es el momento que más espero y me pongo triste cuando termina. O sea, uno diría, mira cómo se restringen de un montón de cosas. Y él me decía, es el momento en el que más purificado me siento, que más limpio me siento y más cerca de Dios me siento. Esto me siguió dando que pensar. Y ahí fue cuando recordé lo que había hablado con el recepcionista del hostel donde yo estaba parando, donde le comenté cómo era ser cristiano o creyente en países europeos o Argentina, por ejemplo, en donde si uno empieza a hablar de Dios, la gente le da un rechazo, ya te ven como un fanático, no, que seguro no sé qué, y ya empiezan como a hacerte a un lado. Y al final termina siendo vergonzoso hablar de estos temas. Pero si vas a hablar de fiesta o de drogas, qué sé yo, ahí obviamente ya sos mucho más bienvenido. Entonces cuando le comenté esto, me decía que en serio no lo podía creer. Y me dice, no tienen ni idea de lo que están diciendo, o sea, no tienen ni idea de lo que están hablando. Me dice, pasa que lo que pasa en Europa es que ellos tienen mucha educación, pero muy poca, tipo, no tienen sabiduría. En cambio, en Marruecos no tenemos educación, pero sí tenemos sabiduría. Y hablando con los bereberes, les preguntaba yo, ¿y te gusta vivir en el desierto? O sea, ¿la pasás bien siendo que no tenés nada, que tenés que salir hasta no sé dónde a comprar cosas? Entonces me dice, me encanta vivir acá, tipo, lo elijo. Y yo, ajá. Me dice, tengo una paz, vivo tan bien acá que me encanta. Y vivían felices. Digo, pero no tenés nada. No, pero soy feliz. Y ahí es cuando me puse a pensar en nosotros que tenemos muchísimas cosas y cosas y cosas y cosas y a veces no somos felices porque queremos tener otras cosas. Porque miramos lo que tiene el otro y me gustaría tener eso. Cuando tenga eso voy a ser feliz. Cuando llegue a tal nivel, cuando me gradúe, cuando me reciba, cuando tenga un hijo, cuando me case. Entonces, ahí me acordé de un mensaje de Dante Gebel también que habla sobre cómo era hace más de 2000 años. Lo pueden encontrar en Nehemías 8, del 13 al 18, algo así, a donde se hacía una práctica que es que si vivía en tiendas, en carpas, durante 7 días, que tipificaban los años, bueno, básicamente era para recordar cómo habían vivido sus antepasados en el desierto, cuando fue la época de Moisés y demás. Entonces, era recordar cómo sus antepasados habían vivido para recordarse lo bien que estaban ahora, pero gracias a quién estaban también. Entonces, todo lo que tenían ahora había sido gracias a quién. Entonces, durante ese tiempo se privaban de todas las comunidades, como si ahora nos quitaran el celular, la computadora, todo lo que uno conoce y quiere, digamos, y te vas en una carpa al medio de la montaña y tenés que vivir ahí. Y ahí la Biblia justamente dice que Dios les decía, y se alegrarán de no tener nada. ¿De qué pasa cuando no tiene nada? No, pero no tengo el celu, que no tengo esto, no puedo trabajar, no puedo no sé qué, y se alegrarán. Entonces, nosotros, ¿qué nos pasa cuando empezamos a no tener lo que queremos? Y el punto es, tenemos que aprender a ser felices con nada, como lo son en el desierto, como lo eran en ese momento esa gente y como lo está haciendo esta gente en el desierto de Marruecos, para aprender a ser felices y agradecidos con todo lo que ahora tenemos. Ahora tenemos muchas oportunidades que no son gracias a nosotros. Yo ahora puedo hablarles con un celular, pero no es gracias a mí que el celular ese existe o que tengo luz o que tengo internet.
es gracias a otra gente que hizo cosas, que se aguantó un montón de cosas, que luchó un montón para que yo ahora tenga la oportunidad de grabar esto y ustedes puedan verme con su celular y escucharme. Entonces, punto número uno, ser agradecidos de todo lo que tenemos, pero también ser responsables de todo lo que tenemos y del exceso de cosas que tenemos. Y esto no es un mensaje Dalai Lama, salgan a vender sus cosas y vivan en el desierto, ni mucho menos, sino la responsabilidad del agradecimiento de lo que tenemos y qué podemos hacer con todas estas bendiciones. Si yo me tocó la suerte o no de nacer en un país que ya tenía agua potable, que yo abría el agua y salía, que tenía luz apenas encendía, que tenía educación gratuita, que tenía todo lo que tenía. No fue gracias a mí, fue gracias a gente que puso tendidos eléctricos y en Marruecos, en muchas partes, no existió eso. Por un gobierno, por lo que sea. Pero el punto es, ¿y qué hago yo con eso? Me quedo, bueno, buenísimo, gracias por esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Qué nos metemos en el cuerpo para dañarnos? ¿Qué nos metemos para rompernos un poco el cuerpo y después ir al médico a ver si nos puede sanar de esto que nos rompimos durante un montón de años? ¿Qué, ¿Con qué vacío me voy a distraer hoy? A ver si después me siento mal y me da como algunos índices de depresión porque hace un montón que estoy tomando un montón de alcohol. Entonces, ¿qué hacemos? El agradecimiento y la responsabilidad de qué hacemos con todas estas bendiciones y provisiones, porque al final se están convirtiendo en muchos casos en maldiciones. El hecho de tener todo lo que estamos teniendo nos está haciendo olvidar de quién dependemos. Entonces, si nos olvidamos de quién dependemos y quién nos dio lo que tenemos, perdimos el foco, perdimos el punto de hacia dónde vamos. Y ahí es cuando vienen las vidas sin propósito, las vidas sin sentido, las depresiones, los suicidios. Entonces, gente, el agradecimiento es lo que yo vi ahí y me sorprendió, que son agradecidos porque ese día comieron, no saben si mañana van a comer, no se preguntan por qué no nacieron en un país más cómodo, con más facilidades, agradecen y tienen muy presente de quién dependen. Y por eso es que viven de esa forma. Por eso es que logran ser felices con nada. Y lo más importante es rezar, según me decía el bereber, Moja. Entonces Moja me decía, porque lo más importante es Dios. Porque si uno se aferra ahí, todo lo demás viene. Ellos entendieron mucho más sin educación y sin recursos que nosotros con el exceso que tenemos. Entonces, básicamente este video es como un llamado a la reflexión, simplemente no concluye en nada, porque como les dije antes, no pretendo bajar una línea de decir hay que hacer esto, no, yo no les voy a decir qué hay que hacer, simplemente pensemos acerca de cómo están viviendo, cómo estamos viviendo, el exceso que tenemos y qué podemos hacer con eso, dónde está nuestro propósito, dónde buscarlo y cómo encontrarlo. Y lo más importante, que no somos lo que hacemos, lo que estamos haciendo ahora es simplemente una actividad, un trabajo que no nos define. Muchas gracias.